Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón. El día de hoy arrancamos con Welcome to the Candy Shop. Así es. Hola a todos nuestros oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este subpodcast de medicina, donde pueden estudiar sin la necesidad de leer. Para nosotros es un placer estar acá con ustedes y hoy estamos más dulces que de costumbre. En la vez pasada hablamos de azúcar para el café, que eran los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Hoy, Welcome to the Candy Shop, hablaremos de la fisiopatología de la diabetes. Y es que la verdad hoy me siento como en esta película de lluvia de hamburguesas. Y este capítulo es la Full Affair. Pues continuamos con el tema de diabetes como lo mencionamos anteriormente y hoy hablaremos de la fisiopatología. Y como siempre, Miguel acompañándonos en este rato tan maravilloso. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Como lo mencionamos al inicio, en el capítulo anterior de Azúcar para el café hablamos de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Y en Instagram, @podmédicos, hicimos una publicación de los medicamentos que pueden causar diabetes manifiesta o hiperglucemia. Te invitamos a que, si no la has visto, des pausa a este capítulo, entres a Instagram, busques @podmédicos, veas la publicación, le des me gusta, compártela con tus colegas y reanuda este capítulo. La diabetes, vaya tema, Miguel? Ciertamente. Mira, lo bello de la diabetes, dentro de los términos de su estudio, es lo multifactorial de su fisiopatología, ya que combina factores prenatales, genéticos, ambientales y exposicionales, adicionando algo cultural en ello. La diabetes, a veces por motivos didácticos, se reduce al alza de glucosa sérica. Sin embargo, se trata de un desbalance inmunometabólico que involucra la nutrición, la actividad física, la disbiosis entérica, la disfunción de las células beta pancreáticas, la sensibilidad tisular a la insulina y la memoria metabólica. Suena complejo, lo es, pero vamos a empezar por cada uno de estos pasos. Bueno, es tiempo de recordar el primer año de medicina, segundo semestre, tercer semestre, cuando empezamos a hablar que la unidad básica de todo este asunto es donde se produce la insulina, en los islotes de Langerhans, en la célula beta pancreática, que generan o secretan una hormona polipeptídica hexamérica, ¿vale? Que es inicialmente preproinsulina, que viaja por el citosol al retículo endoplásmico, donde se pliega a proinsulina y se traslada al aparato de Golgi, donde madura y es almacenada como en forma de vesículas secretoras hasta que haya una señal que indique su liberación, siendo mediada por las concentraciones de glucosa en sangre. Es una señal que está regulada principalmente por el receptor de la membrana, los GLUT, en este caso el GLUT2, que es un transportador y sensor de glucosa, que haciendo un paréntesis a esta parte, en la página de Instagram tenemos un post donde mostramos los GLUT, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5 y en dónde están ubicados. El transportador y sensor de la glucosa, que es el GLUT, que se vale del intercambio de glucosa incrementando el gradiente intracelular de ATP-ADP, cerrando los canales de potasio dependientes de ATP en la membrana celular, generando una despolarización de la membrana celular y abriendo los canales dependientes de calcio, facilitando ingreso de calcio, polarizando así la célula. Incremento que dispara la cascada de comunicación intracelular para que el transporte de las vesículas que secretan la insulina a la superficie celular
y por tanto al medio sanguíneo. Esto es muy complejo, suena complejo, pero me acuerdo ahorita de un video que vi en TikTok de un doctor de Sudamérica que habla siempre de nutrición, metabolismo y es saquen papel y lápiz. Entonces, por si lo han visto, saquen papel y lápiz y vayan anotando estos puntos claves que estamos hablando en este capítulo. De hecho, con esta fisiopatología, si uno se pone a mirar, es un bonito repaso para hacer un glosario, un repaso de integrar esta parte de la bioquímica que parece tan teórica, pero realmente es esto. Esta parte se traduce a algo clínico y se traduce a cómo interpretar una enfermedad. Entonces, si no estás familiarizado con estos conceptos, ve armando un glosario y verás que con el tiempo vas entendiendo e integrando estos conceptos. Bueno, lo anterior es un escenario fisiológico, lo que nos acabas de contar. Sin embargo, con los factores de riesgo que nombramos en el capítulo anterior, tenemos que una persona en un estado hipernutricional, es decir, que tiene niveles elevados de glucosa en sangre, ya sea debido a nutrición o por intolerancia a la glucosa, conjunta a hiperlipidemia nutricional o endógena, es más propensa a la resistencia de los tejidos a la insulina y a la inflamación crónica, que genera un aumento de los radicales libres de oxígeno, ROS, por sus siglas en inglés, los cuales inhiben la movilización de calcio intracelular, activando señales proapoptóticas y generando estrés en el retículo endoplásmico, llevando a la célula beta pancreática a su disfunción y probable muerte, lo cual se extiende a la agrupación celular del grupo beta, de las células beta, llamado islote pancreático, islote de Langerhans, ingresando macrófagos al sitio, haciendo que su integridad se altere. Por tanto, podría identificarse un primer momento de hiperproducción insulínica, con transición a una fatiga celular y una posterior muerte celular, muy mediado por estrés oxidativo. Creo que ya me empecé a agobiar un poco, pero en realidad es de ir con calma, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede generar una elevación crónica de los marcadores de inflamación sistémica en el meollo pues de la diabetes? Bueno, entonces como vimos previamente en el capítulo anterior, una actividad física reducida y un aumento en las conductas sedentarias, las cuales tienen una conexión directa con la obesidad, por tanto, con la diabetes mellitus tipo 2. Por eso, en los próximos capítulos, entenderemos cómo la pérdida de peso intencional es una de las piedras angulares para mejorar la sensibilidad a la insulina en individuos con obesidad o estados prediabéticos como medida no farmacológica. Un adelanto es que la actividad física también media la producción de iricina, una mioquina que mejora la tolerancia de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Pero fíjate en algo que realmente se ha empezado a estudiar recientemente, y se trata de cómo la microbiota intestinal interviene en los procesos de absorción de los alimentos, ya que se ha encontrado que una dieta occidentalizada genera un cambio en la flora intestinal, hallándose en modelos de roedores un aumento de los lipopolisacáridos séricos y la disminución de absorción de los ácidos grasos de cadena corta, como las grasas poliinsaturadas, lo cual aumenta los procesos inflamatorios de bajo grado que hablamos anteriormente. Pero si uno quisiera hilar más fino, ¿tú qué dirías, Juan? Bueno, si quieres hilar más fino en este tema de la diabetes y de su fisiopatología, añadimos a la historia que estamos contando los cambios epigenéticos, el estrés oxidativo que mencionaste, la glicación de proteínas no enzimáticas e inflamación crónica. Es una mezcla y de eso hablamos, memoria metabólica, ¿vale? Recapitulando, cambios epigenéticos, estrés oxidativo, glicación de proteínas no enzimáticas e inflamación crónica es memoria metabólica. Un concepto que aún está en desarrollo y se trata como la exposición prolongada a dietas obesogénicas y altas en carbohidratos, como sucede en el periodo premórbido. Hace que nuestro cuerpo se adapte a un estado crónico de estrés oxidativo, por lo tanto genera cambios en nuestra propia secuencia genética en un intento de nuestro cuerpo adaptarse
a lo largo de pensar que entre más temprano no se realicen cambios en el estilo de vida, nos vamos a quedar así gorditos. Que me parece que debemos tocar el tema de que no debemos normalizar la obesidad, ¿vale? Pensar en que entre más temprano se realicen los cambios de vida, hay menor exposición a estos cambios epigenéticos y a este estrés oxidativo mitocondrial. Por tanto, conseguir una homeostasis metabólica más balanceada disminuye el tiempo de daño celular de los estrés a otros tejidos, previniendo daños tisulares clásicos de la diabetes, como es la asociación de la diabetes con los daños endoteliales y la resistencia periférica a la insulina, que esto es uno de los puntos principales de su fisiopatología. Es interesante pensar cómo el cuerpo va generando memoria no solamente dentro de la conciencia, sino también desde sus genes. Pensar que la genética no es una cosa que ya veniste predispuesto, sino que se puede modificar a lo largo de tu vida. Esto lo hace un concepto genialísimo, porque al fin y al cabo lo vas a traducir a tus hijos, lo vas a heredar a tus hijos. Es increíble, ¿no? Una locura. Una locura. Claro, pero como cuando hablamos de los radicales libres, hay elementos de estrés oxidativo que uno no entiende muy bien cómo llegan a producirse, pero pues bueno, están relacionados con la demanda metabólica aumentada al procesar los estados hipernutricionales. De allí salen estos ROS, haciendo que la mitocondria, centro de la energía celular, por medio del ATP y su formación a través de la fosforilación oxidativa, disfuncione, puesto que se reduce el ratio de síntesis de moléculas de ATP sobre consumo de oxígeno. Por último, acumulando la disproporcionalidad de elementos de oxígeno. Es entonces la disminución de la capacidad oxidativa de la mitocondria, un proceso evidenciado en el músculo esquelético de las personas con obesidad, al igual que no permite un metabolismo lipídico adecuado, haciendo un bucle de retroalimentación maligna. Bueno, de aquí seguro sale un repaso de respiración mitocondrial y le encontraremos más lógica a esta frase sobre los procesos que aprendimos en bioquímica, una clara correlación clínica. Fue un gran totazo el que yo me di cuando entré a la carrera de medicina y empezamos con esos temas de bioquímica que en realidad son muy cool, son muy chéveres, pero son muy tediosos y se necesita un muy buen docente que transmita esta información. Y afortunadamente en nuestra universidad tuvimos 2 docentes que en realidad plasmaron la bioquímica de una manera muy fascinante. Entonces, bueno, la insulina, al ser una hormona, determina una serie de acciones, entre ellas ser la hormona de un estado prandial, con comida, y su contraparte preprandial o en ayuno sería el glucagón. El ratio de insulina-glucagón está íntimamente relacionado con la regulación de los receptores celulares. Y voy a hacer una pausa acá porque ayer estaba en el trabajo y un compañero enfermero está pues estudiando este tema y me decía, es que me lío mucho con esto de glucógeno, glucagón, confunde las dos. Y en realidad no es que sea difícil. Tenemos, cuando estamos en ayuno, necesitamos energía. En el ayuno, nosotros generamos glucogenólisis de nuestra reserva. Cuando ya no tenemos esta reserva, hacemos gluconeogénesis a partir de los aminoácidos. Cuando ya se acaba esto, pasamos a lo que es la cetogénesis por medio de la acumulación de acetil-CoA. Y cuando estamos en un estado de ayuno muy prolongado, pues pasamos a la proteólisis. Pero esto es un tema que vamos a tocar quizá más adelante. Pero hace parte de esta fisiopatología de la diabetes. Entonces, piensa en la membrana de la célula no como una pared lisa, sino más bien como una pared tupida de receptores, lleno de antenas. Y bajo esta lógica, los tejidos dianas, como lo son el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, donde sus células tienen sus antenas para detectar si ingresa o no ingresa energía, que es la glucosa, mediado por la insulina. En un estado de hipernutrición, sin cambios cíclicos de ayuno-alimentación,
sino permanentemente de alimentación. Por medio de sus mecanismos de regulación, las células optan por disminuir la cantidad de antenas. Ya estamos hablando de resistencia. Si disminuimos la sensibilidad de estas antenas, la insulina llega, pero no es muy bien captada y por ende el azúcar va a seguir en la sangre, el estado de hiperglucemia, ¿vale? Pues bueno, menos antenas es igual a menos señal. Entonces las etapas iniciales de la diabetes tipo 2, la sobreproducción de insulina como respuesta al estado hipernutricional hace que estas células disminuyan sus antenas, ¿vale? Entonces, este proceso en 1 o 2 días está bien, pero cuando dura semanas, meses, años, se genera esta resistencia a la insulina, que es, pues, la fisiopatología de la diabetes mellitus. Hey, qué bello, ¿no? Es una cuestión ya como medio mercantilista. Entre más demanda, haya cierta oferta y cierta oferta para esa demanda. Genial. Qué complejo este capítulo. Hablamos de actividad física, hablamos de algo de nutrición, hablamos de disbiosis entérica, disfunción de las células betas pancreáticas, de la sensibilidad de la insulina en el tejido y de un concepto nuevo, que es la memoria metabólica. Increíble, ¿no? Una locura. Es un tema que al principio del capítulo no empieza, pero caramba, no estoy entendiendo absolutamente nada. Pero cuando vas integrando todo lo que estás aprendiendo y todo lo que ya sabes, tu mente estalla en un éxtasis de, caramba, entiendo la patogenia de la diabetes. Esos momentos de epifanía. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Te esperamos en nuestras redes sociales, @podmedicos en Instagram. Estamos abriendo TikTok. Sí, estamos iniciando en este curioso mundo del TikTok. Están poniendo los clips del podcast y de semiología. Muy importante porque los profes dicen, se escucha así. Nadie entiende cómo se escucha. Entonces estamos intentando poner cómo se escucha en realidad la auscultación en los pacientes. Vale, te agradecemos cualquier like, cualquier compartida con tus compañeros y amigos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Un placer estar acá con ustedes.